se puedan sentar de igual a igual con los empleadores. Esos son puntos que no se lograron de la noche a la mañana, sino son puntos que se lograron con una gran lucha en la cual la cual ha costado vidas, la cual ha costado mucho. Pero pese a eso, se han logrado cosas interesantes. Y eso es lo bueno de este proceso como tal. Lo bueno es que lo que tenemos ahora es el resultado de un gran desarrollo. Ahora, ¿cómo fue esto en Colombia? En Colombia observamos un proceso similar en el cual el cual se presenta en el mundo. Y vemos que la Organización de Trabajadores en Colombia empieza en 1847, cuando cuando los artesanos se reúnen y forman la Sociedad de Artesanos de Bogotá como una organización de gremio. Y la Sociedad de Artesanos de Bogotá surge con el fin de evitar que subieran los precios de los impuestos de las materias primas exportadas, importadas, y que les servía de insumo como tal. Ahora, en esta primera etapa, se observa que existe una organización en la cual los trabajadores ya se empiezan a unir. No obstante, esta primera forma de organización de los trabajadores no tiene éxito por la violencia que se utiliza. Listo. Ahora, en esta primera etapa se observa que no existe como tal una organización frente a un empleador, como termina siendo. Pero es interesante porque se
lo que se observa como tal es que los trabajadores se empiezan a unir. Ahora, las industrias llegan a Colombia a partir de, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y a partir de ese instante es que empiezan a surgir los primeros sindicatos. Los cuales empiezan como sindicatos de empresas de telas, como Coltejer, y así de las diferentes empresas que vienen llegando de fuera del país. En especial de las empresas petroleras. Y así vemos cómo empiezan a surgir algunos sindicatos en Colombia. Hasta que ocurre un hecho desastroso en 1928, que es la matanza de las bananeras, en la cual una serie de trabajadores de una empresa que era la Fruit Unite Company se realizan una huelga y son asesinados. Esto genera una gran indignación en el país, lo que generó que se empezara a regular los sindicatos. ¿Y cómo es eso? Con la llegada del gobierno de Enrique Olaya Herrera en 1930, o sea, 2 años después de la matanza de las bananeras, miren que pese a todo se logró fue una evolución en este sentido. Con la ley 83 de el 31, por primera vez esta ley define qué es un sindicato. Y ojo, esta ley es muy importante porque define y hace la primera clasificación de sindicatos, que es la que vamos a ver más adelante, que dice que los sindicatos son de base, de gremio y de industria. Y esta ley... Doctor, esto, ¿me repite la ley qué es? ¿Ley 83 del qué? Del 31, 1900. Listo, sí, señor. Esta ley es la primera que define sindicatos en el país y distingue entre sindicatos de base, sindicatos de gremio y sindicatos de industria, la cual es importante como lo vamos a ver a continuación. No a continuación, sino ya cuando veamos los sindicatos. De la misma forma, y
reglamentando esta ley, el decreto 2169 del 31 fue el primero que señaló o que reguló la personería jurídica de los sindicatos. O sea que, miren, antes del 31 los sindicatos se organizaban como una fuerza de los trabajadores, pero no tenían personería jurídica, pero fue a partir de esta ley, de este decreto, o sea, más que el número, ubíquense en 1930. A partir de acá, se empieza a otorgar personalidad jurídica a los diferentes sindicatos, los cuales, la cual era otorgada por el Ministerio de Gobierno con concepto previo de de los departamentos y los municipios. Listo. Y en el 35 se funda la primera confederación de trabajadores, confederación de sindicatos, que es la Confederación Sindical de Trabajadores, la cual en el 38 se convierte en la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia. ¿Qué pasa? Estas confederaciones son agrupaciones de sindicatos con, y por medio de las cuales ya los sindicatos se reúnen con los gobiernos. Y en el caso colombiano, estas confederaciones con el tiempo empiezan a surgir otras, como la CUT, que como ustedes bien lo saben, la CUT actualmente eh, eh, es la que está liderando todo el comité de paro, la Confederación Unitaria de Trabajadores. Y la confedera, entonces, esa es la primera la segunda confederación más importante que surgió en Colombia. Entonces, así tenemos la CUT que en la actualidad agrupa a varios sindicatos en Colombia. Ahora, estas confederaciones han sido muy importantes porque ellos son los que se reúnen con los empleadores y con el gobierno, por ejemplo, para definir el salario mínimo. Y también
se reúnen con los gremios y el Estado y son los que nos representan ante la organización, ante la OIT, que es la que da lineamientos sobre derecho al trabajo. En la actualidad existen varias confederaciones. Tenemos la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, tenemos la Confederación General del Trabajo, la CGT, también tenemos, ya les mencionaba, la CUT, y también tenemos la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, o sea, tenemos varias organizaciones de esto. Ya los sindicatos se han organizado en Colombia y esta organización de los sindicatos en Colombia es un mecanismo que le sirve a los trabajadores para para el cumplimiento o para el, sí, para que le cumplan con mejores salarios, mejores horarios, mejores condiciones laborales. Que en sí es lo que se busca con la organización sindical. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Listo. Ahora, ¿qué son los sindicatos? Para contestar esto, debemos empezar por la constitución política. La constitución política señala entre su catálogo de derechos el derecho a la libertad de asociación. 38. Entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, encontramos dos derechos por medio de los cuales toda persona es libre de organizarse. El 38, aquí encontramos el primer derecho señalado en la propia Constitución, la cual habla que se garantiza el derecho, la libertad de asociación
para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Entonces, ¿qué pasa con este primer derecho? Este primer derecho es sumamente amplio y hace referencia a que toda persona es libre de organizarse con el fin de constituir sindicatos o constituir todo tipo de persona jurídica que lo desee. Es mucho más amplio. Es la posibilidad de asociarse con alguien más. Y es más, esta posibilidad de asociación señala la propia eh, Constitución, es absolutamente libre. De tal forma que la regla es esta: si no existe una limitante de corte legal, las personas se pueden organizar como quieran. Y lo que les menciono como tal, este es el soporte constitucional, por ejemplo, para poder organizarse como sociedades, por ejemplo. Pero también es el soporte para que las personas se puedan organizar como sindicatos. Y ojo, este es genérico, esta es la libertad de asociación. Ahora, en el 39, ya vimos el 38. El 39 señala ya propiamente la libertad de asociación sindical. Y ojo, la norma dice así, que esto me interesa. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Y el reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Vamos a ver más adelante que aquí hay una pequeña variable. ¿Y por qué razón? Porque el reconocimiento jurídico se presenta es con la sola constitución. Sin necesidad de un trámite adicional. O sea que simplemente cuando los trabajadores se organizan y fundan un sindicato, aunque no lo inscriban ante el Ministerio de Trabajo, con solamente ese acto, el sindicato queda automáticamente constituido. Y esto hace parte del derecho el derecho de la libertad de asociación sindical. Ahora, de la misma forma, existen otra serie de normas
las cuales se encargan de regular la libertad de asociación sindical. En primer lugar, vamos a la OIT. La OIT tiene 12 convenios los nos ayudan a determinar el alcance a la libertad sindical. ¿Estos cuáles son? El 087 y el 098. Estos dos convenios hacen parte del bloque de constitucionalidad nuestro. De tal forma que nos ayudan a determinar cuál es el alcance de la libertad sindical. En primer lugar, el convenio 087, ahí estoy compartiendo pantalla para que lo vean. Señala en el artículo segundo, me interesa este. Este artículo dice, ojo, los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Ahora, miren ese artículo y compárenlo con este. 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Vean esto, que esto me interesa. Aquí dice en la constitución nuestra que el reconocimiento se produce con la simple inscripción, o sea que hay que inscribir el acta. O sea que de acuerdo a eso, si hoy se constituye el sindicato, hay que inscribir el acta de constitución para que produzca efectos jurídicos. Pero de acuerdo al convenio 87, este convenio dice, las organizaciones de trabajo, dice, los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones. Entonces, vean, cuando dice sin autorización previa, quiere decir que con la sola constitución, sin necesidad de ningún registro, de ninguna inscripción, se adquiere la personería jurídica. Y eso es clave porque en la actualidad aplicamos es el convenio y eso es lo que vamos a ver, que el sindicato por el solo hecho de constituirse adquiere la personería jurídica. Ahora, de la misma forma, este convenio señala algunas reglas que nos van a servir más adelante. ¿Cuáles? Que los trabajadores y empleadores se pueden constituir como sindicatos. Y ojo, esta es una clasificación que vamos a tener, que desde aquí se empieza a ver que puede haber sindicatos de trabajadores y sindicatos de empleadores. Y los dos tanto los trabajadores como empleadores se pueden organizar en forma de sindicatos.
Ahora, ustedes dirán, listo, los trabajadores entendemos porque están frente a un empleador, entonces necesitan igualar las cargas. Pero ¿por qué los empleados, trabajadores los empleadores, digo, se reúnen en forma de sindicato? Y acá veamos el ejemplo de la Sociedad de Artesanos de Colombia, la cual casi que fue una organización de empleadores que se reúne para negociar con el Estado y negociar políticas públicas, políticas de impuestos, la cual es clave para el desarrollo de esta materia. De igual forma, eh, el artículo quinto del convenio 087 señala la posibilidad que tienen los trabajadores de organizarse en federaciones y confederaciones sindicales. Ahora, este es un derecho no de los trabajadores, sino de los sindicatos, porque vamos a ver que los sindicatos se pueden reunir en estas federaciones y confederaciones con el fin de tener más fuerza como tal. E igual este convenio empieza a hablar de la protección de del sindicalismo por medio de los fueros y señala que los estados deben determinar cuáles son los fueros, deben tener unos fueros que sirvan de protección para que los miembros de los sindicatos no puedan ser despedidos. Entonces, miremos, ¿qué trae esto? Uno, una libertad absoluta de asociación. Todo trabajador es libre de crear sindicatos. Uno, hay una limitante como tal que para crear un sindicato deben ser 25, pero mientras están los 25 se pueden organizar. También son libres de hacer parte del sindicato. También son libres los trabajadores de retirarse del sindicato. Ahora, una cosa, si un trabajador hace parte de un sindicato, el trabajador se compromete a cumplir los estatutos. Ahora, pues uno diría que obvio, pero en especial la parte de las cuotas sindicales. Con lo cual, ¿y por qué razón? Porque los sindicatos subsisten es por estas cuotas. O sea que parte del salario que recibe el trabajador le va a ser retirado para financiación del sindicato. Listo. A eso se refiere la libertad sindical señalada en la Constitución y en el convenio 087. También la libertad de asociación sindical es la posibilidad que tiene todo trabajador de retirarse del sindicato. Y ojo, los trabajadores no pueden ser presionados ni para que sean parte del sindicato ni para que se retiren del mismo. Los trabajadores son libres de hacerlo. Uno, Profe, disculpe, o sea que cada trabajador que pertenezca a un sindicato, entonces del sueldo de él le descuentan un poquito para el sindicato, aporte al sindicato. sí, claro. Ah, Ahora, ya. estas cuotas sindicales no es que tengan una reglamentación que deben ser hasta tal punto, sino que los estatutos de los sindicatos son libres en señalar el valor de las cuotas sindicales.
Ahora, un trabajador puede ser hasta parte de varios sindicatos, nadie le dice que no. Pero aquí lo malo es que debe pagar todas las cuotas sindicales de todos los sindicatos a los que pertenezca. Entonces, en eso es que consta la libertad de asociación sindical, bajo los parámetros que también hemos visto. Cómo se constituye un sindicato, eh, eh, la libertad de los sindicatos de hacer federaciones y confederaciones, pero a su vez, cuando los trabajadores constituyen sindicatos o son directivos, deben gozar de una protección. Esto se hace a través de los fueros, tal como lo hemos visto. Ahora, el convenio 098 hace referencia al derecho de libertad sindical y también a a la posibilidad de que los trabajadores se sienten con el empleador a negociar. De tal forma que señala que la ley debe crear mecanismos que garanticen que los empleadores y trabajadores usen procedimientos de negociación voluntaria con el fin de garantizar las condiciones del trabajo y del empleo. Y este convenio trae un aspecto muy importante sobre el derecho de libertad sindical. Y dice que la legislación nacional de cada país, en el artículo 5, aquí lo podemos ver, es libre en determinar la aplicación del derecho de libertad sindical en el caso de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, en el caso de las Fuerzas Armadas y de la policía, el convenio 097 no niega de plano esta opción. Las Fuerzas Armadas y la policía se pueden organizar como sindicatos. ¿Me regalan un segundito, por favor? Entonces, esa es la regla. Entonces, no lo quita de tajo, sino dice cada estado verá cómo se organiza eso. Y así vemos que en la constitución nuestra señala que
no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Punto. O sea, que los sindicatos, que los miembros de la policía y los miembros del ejército no pueden constituir sindicatos. Y ojo, esa es la única limitante que existe en nuestra legislación. De resto, es posible la constitución de sindicatos y la participación de sindicatos en sindicatos. ¿Qué quiere decir eso? Que los militares y los miembros de la Policía Nacional, aquí se entiende fuerza pública, no pueden constituir sindicatos como tal. ¿Hasta aquí claros? ¿Preguntas o sin preguntas? Todo claro, profe. Listo. Igual, la Declaración de los Derechos, la Declaración de la ONU, también habla de este derecho de libertad de asociación sindical. De la misma forma, de la misma forma, la Convención de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos, también habla de libertad sindical. Y es más, existen una serie de sentencias donde la Corte Interamericana protege a los trabajadores en el caso que se vulnere la libertad sindical. Listo. Ahora, ya hemos visto en qué consiste, pero ¿cómo se puede vulnerar esta libertad sindical? Esta libertad sindical se puede vulnerar, ojo, tanto por parte de los empleadores como por parte de los trabajadores. Y por parte de los empleadores se puede vulnerar, uno, despidiendo a los trabajadores. Y ojo, si ustedes se dedican a esto, esto es muy importante porque hay sindicatos que necesitan constituirse lo más pronto posible con el fin de evitar despidos de trabajadores. O también y entonces, esto es una forma de persecución sindical. Y ahí los abogados debemos hacer muy rápido el trabajo para evitar este tipo de cosas. Dos, también creando condiciones laborales diferentes
a los trabajadores no sindicalizados, como creando beneficios para no ser parte de los sindicatos. Esto tampoco se puede. ¿Listo? Entonces, por esto, vamos a hacer una primera tareita. Necesito en esta tarea que sea máximo de 2 hojas. Y la tarea consiste en cómo cómo se vulnera el derecho a la libertad sindical. O en otros términos, cómo hay persecución sindical en estos casos. ¿Listo? Entonces, vamos. Álvaro. Señor, sí, señor. Sentencia T619 de 2013. Listo. Sí. De 6, ¿qué, doctor? Sentencia T619 de 2013. 619 del 2013. Entonces, la idea es que cómo se da la persecución sindical. Paola Andrea. Señor. Sentencia T938 de 2011. Sentencia T938 del 2011, ¿sí, señor? Sí. Listo. Esperen un segundito. Edwin. Sí, profe. Esperen, es que sé que estoy buscando una para Edwin. Sentencia T842A de 2013. ¿Me la repite nuevamente, profe? T842A de 2013. Y la sentencia, Catherine. La sentencia T. Sí, señor. 691 de 2001. Sí. T691 del 2001, ¿verdad, doctor? No, Catherine, la sentencia T619 de 2016. Es que la otra la niegan y es muy cortica porque la otra hace parte de la reestructuración que hizo el distrito en el 2001, que hizo Bogotá. ¿Qué me interesa con esta sentencia? Karen. Perdón, Karen. Karen. Sí, señor Doc, yo sí iba a decir, me vas a dejar por fuera. Sí, dime, Doc. La sentencia, espere. T616 de 2002. Listo. Gracias, Doc. Listo. ¿Qué me interesa con esto? Me interesa que ustedes vean el derecho a la libertad de asociación sindical. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, a organizar sindicatos, a ser parte de ellos, y la forma como se realiza la persecución.
¿Y por qué razón? En el derecho de libertad de asociación sindical estamos ante un derecho fundamental. ¿Sí o no? Porque está en la Constitución, está en convenios de la OIT, que de acuerdo al artículo 53 de la Constitución hace parte del bloque de constitucionalidad. Está en tratados internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas estas normas se regulan el derecho a la libertad sindical. Es un derecho fundamental, por lo que en caso de que se vulnere este derecho a la libertad sindical, el remedio que cae, ¿cuál es? La acción de tutela. Y quiero que ustedes revisen en las, sentencias que tienen cómo la tutela sirve para proteger este derecho de asociación sindical. Sobre todo si ustedes conocen este tipo de actuaciones. Ahora, importante demostrar que esto se produce o que este tipo de actuaciones se producen así. Por ejemplo, si uno dice, no, es que el empleador paga una bonificación adicional a los trabajadores no sindicalizados sobre los sindicalizados, demostrar que se hace. Dos, que el empleador amenaza a los trabajadores sindicalizados, demostrar que se hace. ¿Y por qué razón? Porque nadie va a confesar que esto es así. Cualquier empleador va a decir, no, yo nunca he amenazado a nadie, nunca he dicho nada. Es más, la empresa respeta el derecho a la libertad sindical. Y es por eso que en las sentencias quiero que vean eso. Más que una cosa, más que una descripción de la sentencia, quiero que me digan en ese caso concreto cómo es que se vulnera la libertad sindical. O en otros términos, en términos más rasos, cómo hay persecución sindical. Y ojo, ¿qué piden los trabajadores? Y al final, ¿qué es lo que la Corte Constitucional les reconoce a ellos? Y lo que les digo, quiero que lo vean desde un punto de vista muy práctico, porque cuando ustedes tengan sus clientes, tanto de los dos lados, uno debe saber cómo actuar y cómo la tutela sirve como remedio para solucionar este tipo de cosas. ¿Hasta aquí claros? ¿Preguntas? No, señor. ¿Preguntas con el ejercicio? Profe, hay que hacerlo en un documento Word y se te envía al correo. Sí, me lo pueden enviar a mi correo o al aula virtual que les voy a abrir un espacio para su primer trabajito. Bueno, profe, gracias. Listo. Hasta aquí claro, ¿sí o no? Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa. Esta persecución sindical, ustedes se echen la imaginación. ¿Por qué razón? Porque la forma como se da, como es, uno, amenazando a los trabajadores, uno, creando desigualdad entre los trabajadores no sindicalizados y los sindicalizados, tres, despidiendo a los trabajadores sindicalizados, cuatro, cuando los trabajadores van a constituir un sindicato, despidiéndolos. Quinto, cuando los trabajadores, pero también puede haber persecución sindical por parte de los sindicatos, como no dejando que un trabajador se retire del sindicato u obligando a los trabajadores a ser parte del sindicato.
Las primeras formas son persecución sindical de los empleadores, pero también en la segunda forma, cuando los sindicatos presionan a los trabajadores, ahí se vulnera el derecho a la libertad de asociación sindical. Ahora, lo que les digo, los casos que les estoy mostrando son los más obvios, pero ustedes se pueden imaginar cualquier caso. Y lo que ustedes y lo que quiero que vean con esta sentencia, más que se aprendan las cosas de memoria, es cómo sirve la tutela para evitar que se vulnere el derecho a la libertad de asociación sindical. ¿Listo? ¿Preguntas o sin preguntas? Sin preguntas. Listo. Entonces, los trabajadores pueden constituirse en sindicatos. Ahora, estos sindicatos, ¿qué son? Resulta que el Código Sustantivo del Trabajo en la segunda parte regula los sindicatos Sí, Catherine, solamente es eso. ¿Cómo se vulnera la libertad sindical en esa sentencia? Gracias, profe. Listo. Ahora, los sindicatos están definidos por el Código Sustantivo del Trabajo. Como organizaciones tanto de trabajadores como de empleadores que se reúnen para la garantía y mejora de sus derechos. Pero una cosa que se me había olvidado mencionarle, ya se me iba a saltar esto. Frente a la libertad de asociación sindical, también existe otra forma de protección que es la señalada en el Código Penal. Qué pena que no les había mencionado eso. La cual señala que es un delito violar. El delito se llama así, violación de los derechos de reunión y asociación. Y la norma dice lo siguiente. Dice, el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con artículo 200 de la ley 599 o tome represalias con motivos de huelga, reunión o asociación legítima, incurrirá en prisión de 1 a 2 años.
Listo. Entonces, cuando se vulnera el derecho de reunión y de asociación, perturbando el ejercicio lícito de los derechos o tomando represalias por la asociación legítima o con motivo de huelga, incurre en un delito. Y ojo, no estoy compartiendo pantalla. Y ojo, me interesa que tengan en cuenta la segunda parte de este delito señalado, porque aquí se señala, dice lo siguiente: en la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados respecto a aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. Lo cual quiere decir que si se otorgan mejores beneficios a los trabajadores no sindicalizados por sobre los sindicalizados, por ese solo hecho también se incurre en un delito. Karen, ¿qué pregunta tienes? No, te quería preguntar esto mismo, que qué artículo era, pero ya pusiste ahí la pantalla y ya lo pude ver. Gracias, Doc. 200. Listo. Entonces, para que lo vean, esta violación al derecho de reunión y asociación termina siendo en un delito simplemente por el hecho de celebrar pactos colectivos o por dar mejores condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados por sobre los sindicalizados. Y es más, esto lo vamos a ver en la práctica, en la vida sindical, cuando los trabajadores tienen sindicatos, la empresa en lo posible no debe celebrar pactos colectivos, o sea, celebrar pactos con trabajadores no sindicalizados, sino en lo posible celebrar las convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados para regular la situación de trabajo del total de los trabajadores. Y esto es importante porque lo que les menciono muchas veces, cuando los trabajadores se organizan en sindicatos, lo que suelen hacer los empleadores es empezar la persecución sindical. Otorgando mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, pues eso es un delito como tal. Ahora, la pena en estos casos se agrava cuando la obstrucción a desarrollar huelgas o a asociarse se hace mediante amenazas de muerte, lesiones personales, daño en bien ajeno al trabajador o a un miembro de su familia, o mediante engaños sobre el trabajador. O sea, cuando esto se hace por medio de amenazas o por medio de actos violentos, la pena se agrava. Entonces, miren, quiero que tengan en cuenta que solamente por intentar perturbar la libertad de asociación sindical, o sea que, digamos, los trabajadores se van a constituir un sindicato y el empleador empieza a despedirlos, o el empleador empieza a dar mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, o se toman represalias con motivo de huelga. Por ese hecho, estamos ante un delito. Entonces, además de la tutela, cabe la vía penal por el delito de violación de los derechos de reunión y asociación. Listo. Ahora, también hay una tercera vía, por si ustedes lo desean. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, doctores, les llega un caso de estos.
Entonces ustedes dicen, uno, nos cabe la acción de tutela porque estamos ante un derecho fundamental que se viola en este caso. Y podemos interponer la acción de tutela como defensa a este derecho. Dos, tenemos la posibilidad de interponer acciones penales. Obviamente, cuando ustedes ya estén litigando, se darán cuenta que el proceso penal es un poquito lento. No, un poquito no, muy lento. Y puede tardar mucho tiempo. Entonces, esta acción es como una acción a mediano plazo que sirva. Y también se pueden realizar solicitudes ante los inspectores de trabajo. Y los inspectores de trabajo pueden interponer multas que van de los 5 salarios mínimos a 100 salarios mínimos a los empleadores que vulneren esta protección del derecho de asociación sindical. Y se mencionan los casos en los cuales se entiende que se obstruye eso. En este caso, artículo el 354 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son? Uno, cuando se obstruye o dificulta la afiliación a los sindicatos mediante dádivas o dádivas es que se ofrecen cosas para que no pertenezcan a los sindicatos. Dos, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades. Tres, negarse a negociar con los sindicatos. Dos, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores sindicalizados. O también adoptar cualquier tipo de represión contra los trabajadores sindicalizados. Entonces, así es como se protege la libertad de asociación sindical. La cuestión es, y para que lo tengan en cuenta, uno, cuando ustedes conozcan estos asuntos, uno no sabe qué vueltas de la vida y, por ejemplo, ustedes pueden terminar como asesores de sindicatos. Mis recomendaciones, ¿cuáles son? Uno, que tengan como probar los hechos. Dos, que conozcan que el mecanismo más a corto plazo para garantía de los derechos siempre va a ser la acción de tutela, por lo que se debe demostrar, uno, que se ha realizado la persecución sindical. Y para eso las tutelas que van a leer. Y dos, probarlo. Aquí la prueba es muy importante porque ustedes créanme que ningún empleador va a decir, sí, yo no quiero sindicatos en mi empresa, esa gente es una vaga, que lo que quiere es... No. Ese discurso tal vez uno lo ve al interior de la gente y la gente tal vez piensa eso. Pero eso nunca lo van a decir porque miren las consecuencias de una conducta así. Entonces hay que tener las pruebas correspondientes. Ahora, yo les digo una cosa. Yo no conozco el primer caso realmente donde una empresa con sindicato empiece a hacer pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados, dándoles mejores beneficios. Pero lo que hacen es que los mejores beneficios, las bonificaciones, las primas, las empiezan a entregar por debajo de cuerda, lo cual hace muy complicado la prueba. Y ya es cuestión de ustedes como abogados, cómo buscan la prueba de la persecución sindical. Pero los remedios son eso. Primero, tutela. Segundo, vía penal. Tercero, queja ante la inspección del trabajo, la cual puede imponer multa de 5 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿Listo? ¿Preguntas?
o sin preguntas. Sin preguntas, profesor, gracias. Listo. Ahora, ¿qué son los sindicatos? Ya les dije, son organizaciones. Ahora pongan el título grande. Sindicatos. Los sindicatos son organizaciones de trabajadores o de empleadores, los cuales se crean con la finalidad de proteger los derechos de los mismos, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se defienden los derechos? Uno, por medio de la representación de los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador se le va a iniciar proceso disciplinario, puede estar acompañado por 2 miembros del sindicato. Por ejemplo, si se va a despedir a un trabajador, puede haber acompañamiento de los sindicatos. 3, por medio de la negociación colectiva. Y así es como los sindicatos representan a los trabajadores, pero también puede haber sindicato de empleadores. Y los sindicatos de empleadores lo que buscan es mejorar las condiciones del empleo. Listo. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, en la negociación que se hace con el Estado, en impuestos, en aranceles, en procedimientos para realizar determinados oficios, determinados negocios. Y así es como funcionan este tipo de sindicatos. Ahora, vamos con sindicatos de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores se dividen de la siguiente forma. 1. Sindicatos de empresa. Los sindicatos de empresa, o también llamados sindicatos de base, son sindicatos de trabajadores de una empresa. Pueden ser, si es claro, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. También los sindicatos pueden ser sindicatos de industria o por rama de actividad económica. Los cuales está conformado por trabajadores que prestan sus servicios a varias empresas de la misma industria o a varias empresas que realizan la misma actividad económica. Ahora, ojo con una cosa. En el caso de los sindicatos de industria, los trabajadores deben estar vinculados a empresas de la misma industria, pero pueden tener profesiones diferentes. C, sindicatos de gremiales, que como hemos visto son los más conocidos en la historia del sindicalismo. Y estos están conformados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Entonces, en estos sindicatos de gremio, sí debe ser conformado por personas que sean de la misma profesión,
oficio o especialidad. Y también pueden haber sindicatos de oficios varios, o sea, de personas de diferentes profesiones, disímiles o inconexas, pero estos últimos solamente pueden formarse en lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio, en número mínimo requerido para formar uno de gremio. O si hay uno de gremio, no se pueden constituir este tipo de sindicatos. Hasta aquí, claro, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Ahorita, cuando les asigné el primer trabajo, hice algo que no debía hacer. Y es que quiero que en el transcurso del semestre me trabajen de a parejitas. ¿Y por qué razón? Para ponerles una gran cantidad de trabajos. Entonces, se pueden dividir como ustedes quieran y pueden realizar el trabajo como ustedes lo deseen. ¿Listo? Entonces, pregunta, Álvaro, ¿con quién va a estar trabajando? Doctor, pues usted verá si nos asignan, nos hace las parejitas o algún compañero dirá con quién quiere hacerse conmigo. Álvaro y Edwin, ¿qué opinan? Pues sí, señor, por mi parte podría ser. Paola Andrea, ¿con quién puede trabajar? Profesor, yo no conozco a nadie en esta clase. Karen Dayana, ¿con quién puede trabajar? Karen. Karen. Listo. Karen y Paola Andrea pueden trabajar. Sí, sí, señor. Y Catherine y Pamela, otra compañera que no estuvo hoy, la idea es que trabajen. Ahora, si quieren trabajar en grupo o si no individual. Se los digo porque vamos a empezar una serie de actividades chéveres. ¿Y por qué chévere? Porque les digo, quedó claro los tipos de sindicatos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Necesito, siguiente tarea, que se piensen un nombrecito. Entonces, Álvaro y Edwin, vamos con un sindicato de empresa o de base. Entonces, ¿qué pasa? Este sindicato ustedes lo van a tener por todo lo que vamos a hacer y con todas las actividades que vamos a hacer. Karen y Paola, vamos a tener un sindicato de industria. Y Catherine y Pamela, vamos a tener un sindicato ¿de qué es? De gremio. De gremio. De gremio. Entonces, de esta forma, cada una va a tener, y cada grupo va a tener su sindicato. Ahora, este sindicato que les acabé de asignar ahora va a ser un sindicato en forma permanente, porque ustedes lo van a hacer. Le van a crear su acta de fundación, le van a crear sus estatutos, van a hacer reformas a los estatutos, van a hacer de todo con su sindicato. ¿Listo? Y la nota de esta materia es cómo vamos haciendo todo. Le vamos a nombrar junta directiva al sindicato, le vamos a hacer de todo al sindicato. ¿Listo? Ahora, ya el sindicato que ustedes tengan va a ser su sindicato. ¿Listo? Entonces la primera tareita es ponerle el nombre del sindicato, al sindicato. Teniendo en cuenta que debe empezar por la palabra sindicato, no puede empezar por la palabra fundación, ni corporación, ni sociedad. Sino debe ser sindicato para representar el tipo de persona jurídica. ¿Listo? Listo. Ahora, veamos cómo funciona esta dinámica como tal. En el sindicato de base puede estar cualquier persona. Lo importante es que esté vinculado con la empresa. Ahora, que el trabajador era muy amigo,
que es muy cercano, que es de la misma profesión, pero no está vinculado a la empresa, mala suerte. No puede ser miembro de ese sindicato, porque el sindicato de base lo que caracteriza es que los trabajadores están vinculados a la misma empresa. ¿Sí es claro, sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, pueden ser de diferentes profesiones. ¿Por qué razón? Porque puede estar el contador de la empresa, puede estar la persona que hace aseo de la empresa, puede estar la persona, el mensajero de la empresa. ¿Sí ven? Profesiones diferentes, pero lo importante es que sean de la misma empresa. Ahora, ¿este sindicato puede aceptar personas de otras empresas? La respuesta es no. Pero queremos aceptarlo. Pregunta, si a ustedes les llegan y les dicen, ay, es que hay 3 personas de otra empresa y es una microempresa y los explotan y los golpean y les hacen de todo y nosotros queremos protegerlos por medio de nuestro sindicato de base, ¿lo podemos hacer? La No. respuesta es no, pero les siguen insistiendo. Entonces, ustedes lo que pueden decir es, Que en armen ese ellos allá un sindicato. ¿qué? Pues que armen ellos allá un sindicato en la Pero empresa son de ellos. solamente 3. Ah, bueno, sí. Entonces, lo que pueden hacer, ¿qué es? Esa idea está buena, que ellos armen su propio sindicato. O lo otro, transformar el sindicato a sindicato de gremio, ¿o no? Pero si hay de diferentes... Pero si son del mismo oficio, porque si no hacen lo mismo. exactamente, para Ahí allá iba. sería uno, podría ser una industria, profe, porque digo que varias empresas. Sí, claro. Entonces, esa es la opción, transformarlo a sindicato de industria. Y no se les olvide que por eso también se cobra. ¿Listo? También vamos a transformar nuestro sindicato, pero esto lo vamos a hacer con el transcurso del tiempo. Ahora, el sindicato que les dije, vayan cogiendo cariñito porque ese sindicato va hasta el final. Ténganlo como un hijo querido, ese sindicato. Listo, entonces por eso. Entonces, sindicato de empresa de la propia empresa. Puede ser de diferente. Sindicato de gremio. El sindicato de gremio es personas que tienen la misma profesión u oficio. Estos sindicatos se caracterizan por eso. Ahora, ¿para qué sirven estos sindicatos? Es la pregunta del millón. Uno, para agrupar personas que están en empresas pequeñitas. Entonces, en una empresa hay 6 trabajadores, en la otra hay 4 trabajadores, en la otra hay 5 trabajadores. Entonces, la idea es agrupar a todos estos trabajadores, pero también busca crear conciencia sobre la profesión u oficio. Por ejemplo, la forma como el Estado la reglamenta. Y en este sindicato pueden estar todas las personas que desarrollen una profesión u oficio, hasta personas independientes, mientras cumplan con la característica de tener la profesión u oficio. Ahora, sindicato de industria. Aquí también pueden estar personas que tengan profesiones u oficios diferentes, mientras pertenezcan a la misma industria. Por ejemplo, el sindicato de empleados bancarios. Ese sindicato de empleados bancarios son el sindicato de trabajadores vinculados a los bancos. Ese es el requisito. Estar vinculados a los bancos. Ahora, en el caso de estos empleados vinculados a los bancos, pueden ser de diferentes profesiones, puede ser el mensajero, el que atiende caja, una
un abogado, el contador, pero en ese caso son sindicatos de los bancos como tal. Listo. ¿Hasta aquí claras preguntas? Todo claro, profe, gracias. Ahora, ¿qué puede pasar para que lo tengan en cuenta? Un empleado de una microempresa de 4 trabajadores puede hacer parte de un sindicato de gremios, sí, ya como lo vimos, sí puede hacer parte. Y puede ser directivo, sí, y puede tener fuero, sí. Entonces, miren lo que siendo parte de un sindicato de gremio, la persona puede llegar a tener fuero, de forma que no puede ser despedida siendo miembro de este sindicato. O también la persona puede ser miembro de un sindicato de industria e igual va a tener fuero. Y va a tener fuero en la forma que hemos mencionado. Listo. No. Listo. Entonces, siguiente tarea, vayan pensando el nombre para su sindicato. Simplemente el nombre. Pero tranquilos, le vamos a meter más dinámica a esto. Ahora, frente a los sindicatos de base o de empresa, antes existía una regla. ¿Y cuál es? Que solamente podía existir un sindicato por empresa. ¿Y por qué razón? Porque se decía que cada empresa solamente podía tener un sindicato. Pero esto fue demandado ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en sentencia C-567 de 2000, señaló que puede haber más de un sindicato de base. O sea, una empresa puede tener más de un sindicato. ¿Y por qué razón? Porque esta limitante violaba el derecho a la libertad sindical. E igual, estos trabajadores de estos sindicatos de base eran los que representaban ante el empleador a los trabajadores sindicalizados. No obstante, esto también ya se terminó como tal. Y una persona puede representar y cualquier sindicato puede representar a los trabajadores y cualquier sindicato puede realizar negociación colectiva. Ahora, una cosa importante, y esto necesito que lo tengan en cuenta. Una persona puede hacer parte de más de un sindicato. Un trabajador puede hacer parte de 10 sindicatos si lo desea. Un trabajador puede hacer parte de un sindicato de gremio, un sindicato de base, puede ser y lo puede hacer perfectamente. El único problema de ser miembro de varios sindicatos es que debe pagar cuota sindical. Y como lo vamos a ver en las siguientes clases, esta cuota sindical no es que él vaya y la pague, sino que el empleador, por el derecho a la libertad sindical, pues la descuenta por mano derecha, tipo de deducción de salario, lo puede hacer. Entonces, cuando el trabajador ve en su cuenta, me sacaron plata, eso no es bonito. Y es por eso que muchas veces solamente son miembros de un sindicato para no terminar perjudicados.
Listo. Ahora, los sindicatos como organizaciones son personas jurídicas sin ánimo de lucro. Entonces, un sindicato es una persona jurídica sin ánimo de lucro. Ahora, este sindicato, persona jurídica sin ánimo de lucro, adquiere la personería jurídica con solamente el acta de constitución. Entonces, cuando se realiza el acta de constitución del sindicato, se reúnen todos los miembros fundadores y todos realicen el acta de constitución. A partir de ahí adquiere la personería jurídica. Pero para esa personería jurídica ser oponible ante terceros, debe inscribirse ante el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, se inscribe ante el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo es quien se encarga de certificarle existencia y representación legal. Entonces, y esto es para que lo tengan en cuenta. Una cosa, ¿ustedes no han visto Sociedades aún o ya vieron? Sí, señor. Listo. Yo todavía no las he visto, profesor. Listo, regla general. ¿Cómo se prueba que existe una sociedad? Profe, con el certificado de Cámara y Comercio. Correcto. ¿Qué pasa? Ese certificado lo vamos a llamar de existencia y representación legal, porque cuando ustedes vean sociedades van a ver que Cámara de Comercio expide una gran cantidad de certificados. Cámara de Comercio expide certificados de registro de persona natural como comerciante. Cámara de Comercio expide certificado de registro de establecimiento de comercio y también expide los certificados de existencia y representación legal. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa, que Cámara de Comercio solamente expide los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas que se deben registrar ante la Cámara de Comercio. Y les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, las universidades. Las universidades son personas jurídicas que el certificado de existencia y representación legal, ¿quién les pide? ¿El Ministerio de Educación? Correcto. Las ligas deportivas. ¿Quiénes pide el certificado de existencia y representación legal? El Ministerio del Deporte, ¿eh? Correcto. El América de Cali. ¿Quiénes pide el certificado de existencia? Entonces, véanlo, tranquilos, que depende, que no todos los casos, quien certifica existencia y representación legal es la Cámara de Comercio. Otros casos que puedo decir, juntas de acción comunal, se me van, entidades del deporte, y tenemos una de esas, los sindicatos. Si ustedes van a Cámara de Comercio a pedir un certificado de existencia y representación legal de un sindicato, no se los van a dar. ¿Por qué razón? Porque el certificado de existencia lo da el Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo es el encargado de certificar que un sindicato existe y cuál es la representación legal del mismo. Listo. Entonces, esto es un sindicato. Entonces vamos
El sindicato es una persona jurídica, lo cual quiere decir que puede actuar en el mundo del derecho, que puede realizar negocios y que puede demandar y ser demandado. Pero tiene una característica, esta persona jurídica, que es sin ánimo de lucro. ¿Qué significa que sea sin ánimo de lucro? Significa dos cosas. Uno, que no hay repartición de utilidades. ¿Qué pasa? Vamos a ver en las siguientes clases que un sindicato puede recibir donaciones, puede recibir apoyos, el sindicato recibe las cuotas sindicales. Eso quiere decir, per se, que el sindicato recibe plata. Pero esta plata, estos recursos que recibe el sindicato, son para el cumplimiento de las funciones del mismo. Ahora, ¿qué pasa si el sindicato deja, no llamémosle utilidades, porque no es que se realice las funciones para sacar una utilidad, sino si el sindicato deja excedentes? ¿Qué pasa con estos excedentes? Muchachos, ¿qué pasa? ¿Cómo así, profe? O sea, que dejan esos ¿Qué pasa? excedentes, ¿es que dejan un dinero destinado para algo? No, se acabó el ciclo contable cada año a 31 de diciembre y señaló, en los estados financieros se señaló que hay, que quedó como una especie de utilidad. O sea, que quedó después del ciclo contable un beneficio del sindicato. ¿Qué pasa con esos excedentes? ¿Se reparten entre los miembros como si fuera una sociedad? ¿Sí es claro? Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Si en una sociedad quedan utilidades, ¿qué pasa? Pues estas se reparten entre los miembros de la sociedad, ¿sí o no? Y para eso sirve una sociedad. Pero como esta es sin ánimo de lucro, si hay excedentes, estos se deben reinvertir en el objeto social del sindicato. Entonces, lo que pasa es que esos excedentes se deben reinvertir en el mismo sindicato y nunca se le entregan a los miembros del sindicato. Ahora, esto no obsta para que algunas personas que apoyan del sindicato se paguen salarios, por ejemplo, Al algunos presidente. directivos. Pero digamos que los directivos ya tienen un salario por la empresa, pero por ejemplo, si hay una secretaria, si hay un contador, si hay un abogado, a ellos se les pagan salarios. Y estos salarios se pagan de acuerdo a, eh, los ingresos que tenga el sindicato. Pero lo que les digo, si llega a sobrar plata, no se reparte como utilidad, sino que se reinvierte. Ahora, cuando el sindicato se va a liquidar, o sea, el sindicato ya se terminó, se disuelve y se va a liquidar, ¿qué pasa con la plata sobrante que haya? Entonces se le paga a todos los acreedores. Y una vez se le paga a todos los acreedores del sindicato, en ese instante la plata que sobre no se reparte entre los miembros del sindicato, sino esa plata se destina a un sindicato que tenga un objeto social similar. De forma que no hay un reparto de utilidades. Ni al momento de la liquidación. Si llega a haber un sobrante, simplemente eso se destina a otro sindicato, que ese procedimiento lo vamos a ver.
¿Preguntas o sin preguntas? Sin preguntas. Listo. Pues los excedentes se van invirtiendo por lo menos para el sindicato, para materiales, para cosas así que sean necesarias para él. Sí, claro. Y si en el ciclo contable llega a haber un excedente, se reinvierte. Entonces se reinvierte en salarios, se reinvierte en el objeto social propio del sindicato. Ahora, requisitos para constituir un sindicato. Un requisito es que hayan al menos 25 personas. Entonces, el sindicato debe tener al menos 25 miembros. Y un sindicato de empleadores debe tener al menos 5 miembros. Entonces aquí ustedes me dirían, no, pero por ejemplo, si en Colombia que hay una gran cantidad de microempresas, entonces es que tal empresa tiene 3 trabajadores, tal empresa tiene 5 trabajadores, tal empresa tiene 6 trabajadores. Ellos nunca van a poder constituir un sindicato. La respuesta es, sindicato de base o de empresa, pues no les da y no pueden constituirlo, efectivamente, porque no van a tener el número de trabajadores suficiente. Pero sí pueden constituir un sindicato de gremio. Entonces, buscar personas que tengan la misma profesión u oficio y de esta forma constituyen su propio sindicato. O un sindicato de industria, lo pueden hacer, claro. Se unen varias industrias del mismo sector y constituyen un sindicato de industria. O dos, también pueden anexarse a un sindicato de industria y lo pueden hacer perfectamente. Pero deben tener al menos 25 miembros. Esto ha sido demandado ante la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional ha dicho que esta norma es exequible. Esto lo dijo en sentencia C-201 de 2002. Ahora, el requisito de los 25 miembros, necesito que lo tengan en cuenta porque es para constituirse el sindicato, pero también para que el sindicato pueda subsistir o pueda mantenerse en el tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si el número de miembros baja de 25, por ejemplo, quedan 23, 22, 20 miembros del sindicato, el sindicato entra en causal de disolución. ¿Profe quiere decir Y que el ojo, único que admite 5 es el de base? no, el de empleadores. Ese sí. No, eso quiere decir, ¿qué pasa? Cuando los empleadores se organizan, ellos pueden ser 5 y así constituir su propio sindicato de empleadores. Pero sindicato de trabajadores siempre 25, sin importar si es base, de Ya, gremio, de industria o de oficios varios. Siempre deben ser 25 y además deben mantenerse. Ahora, si llegan a ser menos de 25, entran en causal de disolución. Y ojo, ha habido más de una demanda porque el sindicato, aunque entre en causal de disolución, no va a querer disolverse, sino va a querer mantenerse en el tiempo. Entonces, judicialmente, se entablan demandas para que se disuelvan los sindicatos cuando sean menos de 25 personas. Entonces, ese es el único requisito. Ahora, estas 25 personas deben tener las condiciones de acuerdo al tipo de sindicato.
O sea, si es sindicato de base, deben ser 25 personas trabajadoras de la misma empresa. Si es un sindicato de gremio, 25 personas que tengan la misma profesión o el mismo oficio. Sindicato de industria, o sea, que sean trabajadores de industrias que tengan el mismo objeto. Y así la idea es que estos trabajadores sean o tengan las condiciones propias señaladas para el sindicato correspondiente. Listo. Ahora, se reúnen las personas. ¿Cómo es el trámite de constitución? ¿Cómo se hace el registro? Ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es un certificado de existencia? Porque vamos a ver cómo son los certificados de existencia de sindicatos. Y cómo son los estatutos, eso creo que lo vamos a ver en la siguiente clase. Listo. ¿Preguntas hasta acá o sin preguntas? Sin preguntas, profe. Listo. Quiero que tengan en cuenta que el sindicato que ustedes van a crear, lo que les digo, cójanle cariñito porque la idea es que ustedes vamos a desarrollar todas las actividades que van a hacer con base en ese sindicato. Ustedes a su sindicato le van a hacer el acta de constitución. Y una cosa, quiero que ustedes piensen que es real el asunto, o sea, que si hacen acta de constitución, que hagan la lista de afiliados y pongan un chulito al lado de cada afiliado. Acta de constitución, que le hagan los estatutos a su sindicato, que le hagan todo al sindicato. Pero también le vamos a hacer reformas estatutarias para que ustedes aprendan cómo es. Vamos a transformar el sindicato. Y por último, lo vamos a liquidar. Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa. Esta actividad que vamos a hacer con su sindicato es lo que reemplaza el examen. ¿Y por qué razón? Quiero que ustedes vean todo lo que se hace en la práctica. Y quiero que ustedes me hagan estos documentos prácticos. ¿Y por qué razón? Porque a ustedes les van a pagar es por eso. A ustedes les pagan no porque, doctor, dígame qué dice el artículo tal del código sustantivo. No, eso a mí nunca me lo han preguntado. Y no creo que me lo pregunten nada más. A ustedes les pagan es porque constituyan, porque hagan todo eso, porque a ustedes les dicen, ay, doctor Edwin, por favor, ayúdenos, háganos un acta de constitución, pero en 2 horas, porque la idea es realizar todo el trámite para que quede constituido y notificar al empleador, ay, por favor, ayúdenos ante el registro sindical, ante el Ministerio de Trabajo, para que todo quede en debida forma. Ay, por favor, ayúdenos con una reforma de estatutos del sindicato. A uno le pagan es por eso. Y por eso quiero que vayamos haciendo este tipo de actividades prácticas. Y porque así es como uno sobrevive en todo esto. Ahora, la idea es que sea de aparejitas, ¿cuál es? Hacer los trabajos que vamos a hacer es un poquito complejo. No les voy a decir que sea fácil. Pero es un poquito complejo porque es mamón, pero les va a ayudar mucho para su vida profesional y van a entender uno cómo es que se gana la vida con esto. Y es la idea fundamental, que ustedes aprendan a hacer este tipo de cosas y la aprendan a manejar con cierta flexibilidad, de acuerdo a lo que les soliciten siempre. Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa. Ustedes como abogados
ustedes pueden estar para las dos partes eventualmente. Ustedes pueden ser abogados de sindicatos, pueden ser abogados de trabajadores, pero también pueden ser abogados de empleadores, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, uno nunca le va a decir no a nadie. Es una regla de esta carrera, no. Cliente es cliente. Entonces, también la idea es que si ustedes están del otro lado, también sepan cómo hacerlo y hacer todo muy bien, ¿vale? Vale, sí, señor, así es. Listo. Entonces, y lo más importante, quiero que ustedes más que llenarse de conocimiento teórico, que eso lo hace, no cualquiera, pero ustedes tengan conocimiento práctico. Yo sé que si uno no se ubica frente a un caso en particular, y si uno como que es difícil, pero la idea es eso, que ustedes como que le cojan cariñito al sindicato que van a hacer, entonces lo hacen bonito, el acta bonita y todo, pero también les voy pidiendo un favor, y es un favor medio pendejo. Que si es posible, ustedes vayan haciendo como sus propias hojitas, como hojitas con su logo, con su símbolo, y que se vayan pensando una cosa, no para esta materia, tienen aún tiempo para pensar cuál va a ser el logo que usted los va a identificar como abogados. Yo les digo una cosa, un abogado, ustedes no van a hacer justicia de nada, ustedes no van a hacer ni Supermanes, ni Mujeres Maravillas, ni Batman, nada por eso. Uno es simplemente una persona que está cumpliendo un trabajo como cualquier otro. Y entonces uno es una marca. Entonces es chévere que ustedes vayan pensando cuál va a ser la marca que los va a identificar como abogados y en el mundo profesional. Y les pido una cosa, que de ser posible, no me usen la marca esa de la balanza y la diosa de la justicia, porque eso es muy cliché, todo el mundo lo Está usa. trillado. Y trillado. La idea es que ustedes sean diferentes y que ustedes empiecen ya a fabricar su propio logo, un logo diferente, algo que los empiece a identificar. ¿Y por qué les digo esto? Porque la idea es que todos ustedes ya en el mundo profesional empiecen a ser identificados, que el doctor Álvaro se identifique por algo, que el doctor Edwin se identifique por algo, que la doctora Paola se identifique por algo, y que todos nos identifiquemos y que se empiecen a identificar ya como profesionales. ¿Y por qué razón? Porque la idea es sacarle a esta carrera todo el provecho del mundo. Y es Toda eso, la plata del teniendo mundo. clientes. Exactamente. Y es eso, teniendo clientes y sabiéndose vender. Porque ustedes créanme que, y la idea es que si ustedes se dedican a algo de laboral colectivo, que ustedes empiecen a conseguir clientes sindicatos, que ustedes empiecen a constituir sindicatos y que los vean a ustedes como una eminencia en el tema y como los mejores, que es lo que se busca. Y algo esencial es que ustedes vayan haciendo sus propias hojitas. Yo sé que uno puede decir, ay, no está tan pendejo, pero no, va sirviendo. Listo, muchachos, los dejo y espero que le cojan mucho cariño a su sindicato. Chao, muchachos, que estén muy bien. Que Profesor, entonces para descansen. la próxima clase, ¿toca ya tener el nombre? Sí, el nombre simplemente, no más. Ahora, el trabajo, todos los trabajos los voy a dejar para fecha de entrega. El de la Eh, sentencia. sí, 16, no, vamos a dejar todo, la sentencia y los trabajos que les deje la siguiente clase para el 18 de septiembre, ¿vale? Fecha límite, lo cual quiere decir que si me lo quieren entregar antes, bienvenido. Pero esa es la fecha límite de entrega de todos los trabajos del corte. De forma que eso se entiende que es como su examen. ¿Listo? Chao, Sí, muchachos, que señor profesor, descansen. muchas gracias. Feliz día. Listo, Vale, doctor, muchas chao. gracias por la clase, que tenga buen día por ahí. Vale, hasta luego. Bueno, hasta luego, sí, señor.